Hola hermanos, muy buenas tardes. Vamos a comenzar con la reflexión de esta tarde. Em, y bueno, quisiera comenzar con lo siguiente. Aquí tenemos algunas imágenes que nos muestran nuestra condición actual, ¿no? Cómo la sociedad se encuentra actualmente, las generaciones pues que nos ha tocado vivir en esta parte, en esta época del, del mundo, pues hemos vivido muy diferente a otras épocas. En la actualidad creo que somos una sociedad privilegiada porque tenemos muchas cosas como comodidades, información, comunicación, transporte. O sea, somos, si nos comparamos con otras épocas, pues somos bastante privilegiados y jamás hemos tenido tanto como hasta ahora, ¿no? Quizás nuestros padres puedan hablar de otro tipo de actividades que hacían y nosotros o las generaciones nuevas viviendo con la nueva tecnología quizás no comprenderían cómo era la vida antes de tener de tener tanto acceso rápido a la información o de la comodidad, que aunque pues no es necesario tener un ingreso o tener economía, o tener mucha riqueza para gozar de comodidades. Hay ahora sí que para todos los bolsillos es mucho más fácil tener comodidad, ¿no? Nuestras necesidades están cubiertas mucho más fácil. Podemos disponer casi de cualquier cosa desde nuestro teléfono. Tenemos pues muchísimas oportunidades o muchas entretenimiento, o sea, todo lo tenemos muy al alcance. Y a pesar de tener tanta comodidad, tanta información, tanto acceso, pues somos una generación o una sociedad muy enferma. Y se puede decir también que somos una sociedad infeliz, ¿sí? Y de hecho, aquí hay una cifra que creo que es más preocupante porque este dato de que el 20% de nuestra sociedad está medicada por problemas de ánimo, pues ya tiene unos años. Yo creo que ya es pues más frecuente esto y pues podemos ver que sí, hay muchas cosas que somos privilegiados, pero también somos una sociedad bastante triste, ¿no? Bastante infeliz, de tal forma que los suicidios, por ejemplo, han estado aumentando cada vez más, incluso en personas muy jóvenes, en niños. Hemos visto cómo ha aumentado esta parte de que las personas ya no pueden vivir. Hay mucho sufrimiento, hay mucha depresión, hay mucha ansiedad, hay muchos problemas de salud mental y entonces eso es lo que nos ha estado tocando vivir, ¿no? Y eso está muy relacionado también a todo lo que tenemos, todas las comunidades que tenemos, el acceso a la información, a los tiempos en los que vivimos, que son tiempos, pues nosotros ya sabemos que son tiempos finales, pero también tiene que ver con nuestra naturaleza, ¿no? Cómo responde el ser humano ante tanta, tanta cosa que nosotros mismos no podemos controlar, ¿no? Vamos a ver lo siguiente. A pesar de esto, pues aquí podemos ver cómo es nuestra naturaleza, ¿sí? Nuestra naturaleza o nuestra humanidad siempre va a estar buscando el ser felices, ¿no? Siempre queremos nosotros tener felicidad, pero siempre nos falta algo más para ser felices. A pesar de que tenemos tanto, ahorita hemos visto cómo hay tantos problemas de enfermedades mentales, ¿no? Tanta infelicidad. ¿Por qué? Bueno, porque ¿cómo somos nosotros? Asociamos la felicidad con tener y siempre estamos pensando en tener algo que nos va a llenar, ¿no? Quizás sea casarte, tener un esposo, tener una esposa. Si yo me caso, voy a ser feliz, esta palabra, ¿no? O si yo consigo tal puesto en el trabajo, voy a ser feliz. O si yo logro este viaje, voy a ser feliz. Si logro un ascenso, voy a ser feliz. Si logro bajar de peso, voy a ser feliz.
Sí, tantas cosas, ¿no? Que nosotros ponemos nuestras esperanzas en ello y cuando sucede, ¿qué pasa? Pasa un tiempo de ese momento de una boda, del carro que te compraste, del ascenso del trabajo o del trabajo que querías y empiezas a sentir que te hace falta algo nuevamente. Y entonces es este el problema de la insatisfacción o de la infelicidad, que para el ser humano no es suficiente eso, no nos alcanza. Nos damos cuenta que no nos alcanzó para ser felices el tener una pareja, no nos alcanzó el tener eso que tanto deseábamos, el viaje que queríamos, el carro que queríamos, los hijos que queríamos tener y seguimos sintiendo que algo nos falta, ¿sí? ¿Y qué pasa ahora que podemos tener tanto acceso a entretenimiento, diversiones, a comodidades? Pues hay una demanda también de nuestro cuerpo a experimentar cada vez más sensaciones, sensaciones nuevas que llevan a un descontrol y a conductas inapropiadas de tipo sexual o también relacionadas con la alimentación, muchas cosas que dañan nuestra integridad y que en cierto punto nos alimentan, es decir, nos gratifican momentáneamente, nos sentimos muy bien, pero después esto va produciendo distintos problemas, ¿no? Estamos tan estimulados que necesitamos constantemente esa estimulación y cuando no sucede nos deprimimos, nos sentimos mal y queremos buscar otras cosas, otras experiencias que nos puedan pues llenar otra vez de la falsa felicidad. Lo que nosotros conocemos como felicidad es quizás estas experiencias, estas sensaciones, pero no es así porque siempre queremos algo más. Entonces, bueno, es en esta situación en la cual nosotros podemos ver que si basamos la felicidad en lo que tenemos, en lo que experimentamos, pues esto se vuelve como un espejismo, es algo que vemos y se va, se evapora, ¿no? Entonces, algo que debemos de recordar es que ninguna acumulación de cosas puede proporcionar por sí sola el acceso a la felicidad, ¿sí? Si nosotros queremos ser felices, la felicidad debemos entenderla como un estado que está de plenitud en nosotros, interno, ¿sí? Y esa felicidad nosotros hemos visto que no se produce por las cosas que se tienen. ¿Por qué? Porque ya vimos que somos la generación más que tiene más cosas, más recursos, más comodidad y somos la generación más infeliz. Entonces, esto no cuadra con tener, ¿verdad? Quizás en épocas anteriores las personas decían, es que si tuviera menos conflictos, si tuviera comodidad, sería feliz. Pero llegamos entonces a esta etapa de la sociedad en esta era donde nos estamos dando cuenta que pues no, la felicidad no se basa en esas cosas. Entonces, todo esto de que tú te vas a casar y vas a ser feliz, tú vas a tener, vas a lograr titularte y vas a ser feliz, tú vas a lograr ese puesto de trabajo que tanto quieres, esa libertad económica que tanto quieres y vas a ser feliz, es un engaño. Y es algo que Satanás pues utiliza mucho, ¿no? Nos empieza a meter pensamientos y entonces dejamos muchas cosas, sacrificamos muchas cosas por tener eso que nosotros creemos que nos va a llenar de felicidad, por buscarlo con tantas ganas que pues nos vamos a llevar un chasco, ¿no? Porque no es así. Entonces, por aquí hay una alerta de que, bueno, tener estabilidad económica o profesional o incluso afectiva, o sea, el buscar eso, la seguridad, el prestigio, los amigos, el tener experiencias, pues no es la base de la felicidad, ¿sí? No es así, aunque veamos cosas buenas, ¿no? Los amigos, pues nos dan felicidad, el tener una relación afectiva con nuestros padres o con nuestra pareja, con nuestros hijos, pues nos dan felicidad, es parte de, pero no podemos relacionar esto solamente con poseerlo, ¿no? Si yo poseo esto, voy a ser feliz, o si yo tengo esta experiencia, voy a ser feliz. ¿Por qué? Porque es un engaño.
la felicidad no está condicionada a tener, ¿sí? A tener cosas. Y vamos a ver si está relacionada con hacer, ¿sí? Si la felicidad ya vimos que no está relacionada con lo que yo tengo, o sea, no es porque tengo y luego quiero más y luego me siento infeliz, tendrá que ver con el hacer. Y aquí en el hacer, pues hablamos acerca de los méritos, de buscar ser felices a través de logros, de metas, a través de, pues, lograr algo en tu vida, ¿no? Y es algo que es una carga que se está volviendo para estas generaciones, el ser alguien, el cumplir con algo y el querer abarcar tanto para tener méritos que nos perdemos o nos vamos a un ritmo de vida bastante agitado con la finalidad de lograr, ¿no? Entonces el ritmo de la vida se volvió mucho más rápido, no tenemos tiempo para descansar, incluso no tenemos tiempo para dedicar momentos de calidad para nuestra familia. Estamos, pues ahora sí que con mucha decisión de lograr, ya sea una meta en tu trabajo, de lograr un nuevo título, no sé, de tantas cosas que, que podemos sentirnos abrumados y podemos sentirnos también con culpa cuando no lo hacemos, ¿sí? Aquí resulta que pueda presentarse lo que es la esclavitud productiva, ¿sí? Aquellas personas que quieren producir, quieren algo y toda su energía del día se va en actividades para conseguirlo. Y entonces se vienen esos niveles altos de estrés y les digo, tantito que descansamos y nos sentimos como con mucha culpa. ¿Por qué? Porque asociamos que el tener esto, trabajos, logros y títulos, nos va a dar felicidad, cuando realmente pues no estamos disfrutando la vida que tenemos, ¿no? Entonces, aquí hacemos una pausa y decimos, bueno, creo que ya entendimos el mensaje, ¿no? Ahorita ya vimos cómo ni el tener ni el buscar y perder tanto tiempo, energías en conseguir algo, nos está dando esa paz, nos está dando esa tranquilidad y ese disfrute de la vida. En realidad, creo que está produciendo infelicidad. Y entonces es en este momento en el cual recordamos el verdadero sentido de la vida, ¿no? Y recordamos algo importante que nos dice Dios. Nos dice, descansa, nos dice, hey, no vayas tan a prisa, tienes que descansar, tienes que esperar, ¿sí? Tienes que frenar, tienes que desacelerar. ¿Por qué? Porque no estás siendo feliz, porque no estás disfrutando de las bendiciones que Dios te está dando, ¿sí? Y vemos por aquí el versículo de Mateo 11, capítulo 11, versículos 28 al 30, un versículo que nos habla acerca del descanso del alma, o sea, el descanso de aquel deseo y aquel anhelo de buscar la felicidad. Dice Dios, a ver, te me estás cargando de trabajo, de muchas cosas que no tienes que estar cargando, ¿no? De quizás exigencias que te pones en muchos sentidos, ¿no? Las personas que no trabajan pueden ponerse exigencias en su casa, en el hogar, o exigencias en cuanto a ser los mejores padres y hacer todas las actividades que sugieren los expertos en crianza y se sienten con mucha presión de cumplir todo esto, ¿no? Entonces, no solamente esto va para aquellos que tienen un trabajo, sino para todos, ¿no? Y Dios te dice, bueno, yo te veo que estás angustiado, que estás pues con mucha responsabilidad, que estás corriendo, que no duermes bien, que tienes insomnio y preocupaciones, y yo no quería esto para ti, ¿sí? Yo quería que lo que tienes, o sea, lo que tienes de comodidad, de privilegios que otros no pudieron tener, tú lo puedas gozar y tú lo puedas disfrutar y que puedas disfrutar del descanso que yo te puedo dar. Así que Él te dice, frena, desacelera porque no vas por buen camino.
Y este versículo dice, venid a mí todos los que estén trabajados, todos los que estén cargados. ¿Cargados de qué? De culpas, ¿sí? De que es que yo quiero cumplir con todas las expectativas que mi generación me está poniendo, ¿no? Que yo estoy viendo que otros hacen esto, hacen el otro, consiguen esto, y yo me puse una carga. Y si no la cumplo, me siento culpable, ¿no? Entonces es ahí cuando Dios te dice, no, ven a mí, yo te voy a hacer descansar y vas a aprender de mí, ¿no? Entonces Dios llama a frenar, a descansar, a esperar en Él para que encontremos descanso para nuestras almas, ¿sí? Para nuestra vida, para esta vida ajetreada en la que estamos nosotros participando. Y para que entendamos que lo que es verdad es que la felicidad verdadera pues no se basa en lo que yo tenga o en lo que yo logre hacer, ¿no? En lo maravilloso que haga. No, la felicidad verdadera es tener, no es tener, sino es el ser. ¿Quién eres tú? ¿Sí? Tu forma de ser es la base de la verdadera felicidad. Y aquí en Mateo 16:26 nos dice esto Dios, ¿no? O sea, ¿qué vas a ganar tú logrando todas estas cosas si estás enfermo? ¿Qué vas a ganar tú corriendo en la vida, tratando de ser perfeccionista, tratando de que todo salga bien, si al final pierdes lo que verdaderamente importa, ¿sí? ¿Qué estás dispuesto a dar a cambio de tu vida? ¿Qué estás dispuesto a dar a cambio de esa vida que Dios te ha otorgado, ¿no? Entonces, ahí nosotros podemos también detenernos a pensar, ¿no? Cómo estamos actuando y si realmente estamos aprovechando lo que Dios nos da, ¿sí? ¿Y por qué? Porque la felicidad se basa en el ser y no en el tener y no en el hacer. Bueno, porque la felicidad es algo que Dios nos puede dar, ¿no? Y está muy asociado a quiénes somos, hacia dónde vamos, o sea, cuál es nuestro propósito y la finalidad o el plan de Dios en nuestra vida, ¿no? Entonces, aquí también nos dice que la felicidad está íntimamente relacionada con el sentido que nosotros le damos a nuestra vida, a nuestra existencia. Y no, si nosotros nos basamos en lo que tenemos, eso que tenemos, pues no va a durar para siempre, ¿verdad? Cosas materiales, a eso me refiero. Pero si nosotros hacemos ese cambio y basamos nuestra felicidad en quiénes somos, ¿no? Somos hijos de Dios. ¿Por qué estamos aquí? ¿Para qué estamos aquí? Para hacer la voluntad de Dios, para hacer buenas obras, para lo que Dios nos ha llamado, ¿no? Para ser sus hijos, para ser sus instrumentos. Cuando cambiamos ese chip, entonces nos damos cuenta que solamente Dios es necesario en nuestra vida, en nuestro interior, ¿no? Y que con eso que tenemos, nosotros podemos hacer una obra de arte. Y una obra de arte es pues el producto de la creatividad de aquel artista que hizo algo hermoso para él, porque muchas personas pues quizás no se alcanza, otras personas quizás no aprecian lo que el artista quiso expresar, por ejemplo, en una pintura, ¿no? Pero aquel artista sabe que es algo importante, crea una expresión de sus sentimientos, de sus emociones, de lo que traía internamente y con la creatividad que tiene y con las herramientas produce una obra de arte. Y así es la felicidad, es lo que se va construyendo con aquellas cosas que pasan en nuestra vida y es algo que quizás nosotros en el interior experimentamos, nos sentimos cómodos, nos sentimos felices, nos sentimos con paz, con tranquilidad y quizás otras personas dirán, bueno, no sé por qué esa persona es feliz si quizás no tiene todo lo que el mundo considera que se necesita para ser feliz. Pero al final nosotros como creyentes sabemos que
lo que es importante, ¿no? No se necesita ser alguien extraordinario para experimentar la felicidad. Y es algo que también nosotros tenemos como una carga, ¿no? Es que yo necesito ser el mejor, es que en mi trabajo, pero en la iglesia, pero es que seguro hay un propósito grande para mí, es que yo tengo que irme de misionero a, no sé, a otra parte del mundo, o es que nos ponemos o creemos que las cosas extraordinarias o las cosas grandes son las que realmente valen la pena y lo que realmente pues es valorado como felicidad, ¿no? Una vida así. Y si nosotros aquí vamos a ver un versículo que se encuentra en Primera de Tesalonicenses, vemos cómo aquí Pablo pues da algunos consejos a la iglesia y les dice cosas que son importantes, en las cuales deben basarse o en las cuales deben enfocar su vida para ser del agrado de Dios, ¿sí? Primera de Tesalonicenses ay, no, 4, 11. Está dentro de varios versículos donde nos dice aquí, como un subtítulo en el capítulo 4, dice la vida que agrada a Dios, ¿no? Y entonces Pablo comienza a decirle a la iglesia, a los hermanos, pues cómo vivir, ¿no? Cómo deben de vivir, que deben de comprender que están en proceso de santificación, que están llamados pues, para hacer buenas obras y el tener el amor fraternal también. Y aquí en el versículo 11 hace énfasis en que se pongan como objetivo vivir una vida común, una vida tranquila, ¿sí? Ocuparse de sus asuntos, trabajar con lo que tienen en sus manos, con lo que Dios les ha dado en ese momento y con ello, pues aquí Pablo dice que es parte de lo que agrada a Dios y parte de cómo Dios quisiera que viviéramos, ¿no? Entonces aquí no dice, pónganse el objetivo de ser los mejores, de tratar no sé, de traer 100 personas para bautizar, no empieza a decir eso, ¿no? También de que busquen cosas que no están dentro de sus recursos en ese momento, sino que dice, tengan una vida tranquila, ocúpense de los asuntos que Dios les ha dado ahí y después, pues quizás, si se ocupa uno de lo que tiene, de lo que Dios le ha dado, pues Dios puede estar multiplicando eso, pero primeramente poner atención en los asuntos que se tienen, ¿no? Entonces, de esa forma es la que Dios pues nos dice que vivamos. Y muchas veces queremos o estamos como enfocados en dejar un legado, en que se hable de nosotros cuando no estemos, en ser los mejores o hacer algo muy grande, ¿no? Cuando Dios te dice que seas feliz en con lo que tienes, que tengas una vida tranquila, sin problemas, que no estés estresado, que no estés angustiado, que tengas paz, que tengas descanso en Él. Y aquí vemos también cómo lo valioso no es igual a grandioso, ¿no? El tamaño no va a determinar el valor de algo. Nosotros pensamos que tener valor es dejar un legado visible o extraordinario, y esto nos puede llegar a cansar y no nos hace ser felices, ¿no? Y hablando de algo que sí es valioso, es el reino de los cielos, ¿no? Cuando Jesús enseña a través de parábolas, les enseña a las personas que el reino de los cielos, que es algo pues grandioso, ¿verdad? Algo valioso, que el reino de los cielos es semejante a qué? A una semilla de mostaza o a la levadura. Utiliza esas dos metáforas. La semilla de mostaza, que es muy pequeñita e insignificante, pero esa semilla va a producir, va a crecer y va a producir va a formar parte de un árbol y ese árbol va a dar fruto.
y ahí en ese árbol va a haber muchos nidos, ¿no? Y muchas aves. O sea, esa semillita, algo muy pequeño, va a convertirse en algo grande. Y así es el reino de los cielos. Y la levadura también, o sea, aquello que se le agrega a la masa, pues produce que ésta se expanda y que se haga más grande. Así como Jesús habló acerca del reino de los cielos, que crece de una forma lenta, como una semilla o levadura, o sea, algo pequeño que crece donde en el interior que no se ve, sino que está en la semilla, pues se siembra, ¿no? Y la levadura se coloca en la masa. No se alcanza a ver y tampoco se puede ver cómo es que está actuando, ¿sí? Porque además lo hace de una forma como lenta, orgánica, sin efectos especiales, pero al final va a crecer y va a dar fruto. Y así de especial, si así de especial describió Jesús el reino de los cielos para que lo comprendieran lo importante que es, imagínense también si esto lo trasladamos a nuestra vida, ¿no? A veces queremos ver que nos pasen cosas extraordinarias y grandes y que podamos lograr muchas cosas o tener muchas cosas para tener esa felicidad, cuando en realidad lo importante es lo que hay dentro de nosotros, todo lo que se está sembrando dentro de nosotros, todas esas actitudes que salen dentro de lo que nosotros estamos pensando, eso se convierte en acciones, ¿verdad? Que al final nosotros decimos, bueno, eso no es tan aplaudido por todos, eso no es algo que la gente lo vea y quiera seguirlo, ¿no? Pero es algo que en nuestra persona, esa semillita puede ser el carácter de Jesús que está creciendo poco a poco en nuestra vida. Y eso va a ser más importante que las cosas materiales o los logros que nosotros podamos tener. Y eso va a ser, obviamente, muy importante para mantenernos felices, para poder tener ese gozo, ¿sí? Y no basar nuestra felicidad y gozo en cosas extraordinarias, en esos efectos especiales, en carteles, en tener muchos seguidores, en lo glamuroso, ¿sí? Si Jesús mismo comparó el reino de los cielos con algo así de pequeño que va creciendo, pues cuánto más eso pequeño sería cultivar la palabra de Dios y los principios de la palabra de Dios en nuestra vida de forma interna para que vayan creciendo y para que nosotros podamos ver el poder de Dios, que Dios sí puede ser extraordinario en nuestra vida. Entonces, Jesús, así como es el que se encarga del crecimiento de esa semilla de mostaza, de la levadura, pues Jesús se va a encargar también de hacer cosas extraordinarias en nuestra vida, en el interior, ¿sí? Entonces, cuando nosotros comprendemos que la vida se trata más de cómo Dios nos usa, aun cuando para el mundo estemos viviendo vidas normales y quizás aburridas para el mundo, ¿verdad? Jesús se encarga de hacerlo extraordinario. Nosotros podemos tener una vida completamente normal, pero normal no significa que sea algo bueno, ¿sí? Entonces podemos vivir vidas normales, pero significativas. ¿Por qué? Porque nuestra vida puede llegar a ser un reflejo de Jesús, de lo que creemos, ¿sí? Entonces, la felicidad verdadera no está en lo que tengo, sino en quién soy y quién está dentro de mí. Está Dios, ¿no? Entonces, pues sí, realmente lo que importa no es lo que yo voy acumulando, sino en qué persona me estoy convirtiendo. Vivo con gratitud, vivo con esperanza. ¿Cómo hablo? ¿Cómo es mi forma de hablar? ¿Cómo es mi forma de actuar? Con integridad. ¿Cómo amo? ¿Intento amar de forma incondicional? ¿Me amo a mí mismo? Eso es mucho más importante y eso es lo que realmente me va a traer felicidad. Y no el hacer listas o el estar pensando en aquellas cosas que no tengo. Si nosotros pusiéramos o sustituyéramos lo que no tengo por lo que me gustaría construir como paciencia, compasión,
que quiero ser resiliente, pues cambiarían mucho nuestras prioridades, ¿no? Entonces, ¿en qué persona me estoy convirtiendo? Y cuando nosotros tenemos claro quiénes somos, hacia dónde vamos, ¿sí? ¿Qué es lo que nos mueve? Eso que nos mueve, pues son los valores, ¿no? Para nosotros, ¿qué son los valores? Pues la palabra de Dios, los principios de Dios, su amor, todo lo que nos dice que hagamos, ¿no? Que seamos, que tengamos amor fraternal, cómo respetarnos unos a otros, el no tener envidia, el obedecerle, el descanso, o sea, em, todo eso nos ayuda a mantenernos bien y firmes y con felicidad cuando vengan momentos de caos y cuando vengan momentos de incertidumbre. Y ya que vimos esto, que nosotros no podemos seguir basando nuestra felicidad en las cosas que acumulamos o en los grandes logros que queramos tener, sino en tener a Dios en nuestra vida y en lo que interiormente somos, hay que recordar algo importante y por lo cual nosotros hemos perdido quizás esa felicidad, ¿sí? Y es que hay una batalla por la felicidad. Esta batalla, según este pastor es el autor de un libro llamado Asombro, nos dice que la batalla, el gran peligro que acecha desde las sombras la vida de cada persona, incluso de nosotros como cristianos, es la familiaridad, ¿sí? Y esa es una de las razones por las cuales nosotros siempre estamos añorando o queriendo algo más, porque nos familiarizamos con lo que tenemos alrededor, incluso con eso que añorábamos, ¿no? Con ese carro que queríamos tanto estrenar y ya lo tenemos y que ya se nos hizo algo como común, algo cotidiano. Y esto también puede pasar con las personas, ¿sí? Ay, es que yo quería estar con mi familia, ya voy con mi familia y ya pues vivo allá y entonces me familiarizo, es decir, que convivo tanto con ellos que no aprecio ni valoro su compañía como lo hacía cuando estaba lejos. O aquella persona que quería y oraba por un esposo o por una esposa, y ahora tiene la esposa, el esposo, y ya es algo que se volvió común y cotidiano, y no disfruta lo que antes decía, es que yo, si yo tuviera esto y cuando yo tenga, yo voy a hacer así, voy a hacer esto y el otro, y entonces perdemos el gozo, perdemos esa felicidad, ¿sí? Y por eso es que la familiaridad es algo que, bueno, nosotros no lo vemos como algo negativo, pero es algo que sí nos puede llevar a dejar de disfrutar. Dice que la familiaridad tiende a cegar nuestros ojos y a adormecer nuestros sentidos. Lo que una vez nos producía asombro, ahora o antes apenas capta nuestra atención, ¿sí? Es como cuando conocen una ciudad por primera vez o cuando ven un concierto o un evento por primera vez y pues es mucha emoción y se siente padrísimo, ¿no? Y platicamos de esa experiencia y de repente tenemos oportunidad de volver a ir a ese lugar, de volver a ver ese evento, ese concierto, ¿y qué pasa? Que ya no lo disfrutamos igual. ¿Por qué? Porque ya no es una novedad. Y nos sentimos familiarizados, ¿no? Con eso. Y pues esa es una de las razones por las cuales podemos sentirnos infelices. Es una de otras razones por las cuales nos podemos sentir insatisfechos. Perder la capacidad del asombro. Los niños tienen muy desarrollada esa capacidad. Ellos se asombran muy fácilmente y lo demuestran, ¿no? Lo expresan. Y ya cada vez que vamos creciendo, que vamos siendo adultos, vamos perdiendo esa capacidad de asombro. Pero también, como les decía, por medio de la familiaridad. Nos familiarizamos con algo y lo dejamos de disfrutar, ¿sí? Y esta falta de asombro, pues, es cuando nada nos maravilla,
cuando nada nos emociona, y de repente andamos por la vida ya nada más, pues sin ningún disfrute, ¿no? No disfrutamos de esencia de la vida y el mundo se va volviendo uniforme, repetitivo y nos hace falta alegría, nos hace falta contentamiento y nos enfocamos en qué, lo que les decía, en lo que no tenemos, ¿no? Hacemos listas mentales, ni siquiera así nos ponemos a escribir, sino que mentalmente estamos, ay, si tuvieran, necesito esto, no tengo esto, me hace falta esto, y si tuviera esto yo no viviría así, y si tuviera esto sería feliz, y si tuviera esto y el otro, y perdemos la capacidad completamente de apreciar lo que nos rodea y no apreciamos todas las bendiciones que tenemos, ¿sí? ¿Cuántas veces nos ha pasado esto? Nos sentimos, ahora sí que familiarizados con esta sensación, pues es un enemigo de la felicidad, falta de asombro. Y aunque somos adultos, muchos de los que estamos aquí, pues podemos volver a tener esa capacidad, ¿sí? Y esto nos lleva a algo muy importante, que es el agradecimiento. Tanto los psicólogos se han dado cuenta que las personas cuando pierden esa capacidad de asombro, pierden la capacidad de ser felices. Tanto Dios mismo también nos dice esto, ¿no? Entonces, la Biblia y la ciencia concuerdan perfectamente en que la solución es ser agradecidos, el practicar la gratitud. Cuando de repente sentimos o sentimos insatisfacción en nuestras vidas, es como una señal para decir, recuerda todo lo que tienes. Ponte a hacer una lista de todo lo que sí tienes, todo lo que te ha pasado, todo lo que Dios te ha dado, todo lo que Dios ha permitido que logres, en dónde estás, dónde estabas antes. O sea, el hacer un repaso y el volver a recordar esas cosas de las cuales nosotros nos sorprendimos o recibimos con asombro, nos hace nuevamente recuperar esa capacidad de asombrarnos incluso de lo que ya pasó, de lo que Dios nos da, ¿sí? Porque el asombro viene de cuando sucede algo que no esperábamos o de la persona que no esperábamos, ¿sí? Entonces, cuando recordamos todas las cosas que han pasado, pues volvemos como a revivir ese sentimiento de asombro y eso vuelve a llenar de energía nuestra vida y nos permite volver a reconectar con aquello por lo que sí vale la pena vivir y por lo que vale la pena estar felices. O sea, es un antídoto contra la tristeza, contra la desesperanza. Cuando nos sentimos así, tristes, desesperanzados, el recordar, el agradecer, nos ayuda a volver a reconectar con el sentido de la vida, quiénes somos, a dónde vamos, ¿sí? Y obviamente, pues, empezar a asombrarnos es algo que nosotros también podemos obligarnos a hacer, ¿no? El asombrarse en algunas cosas cotidianas o no, puede ser que no sea algo cotidiano y tengas oportunidad de acudir a algún lugar, pues aprovechar para asombrarte, aprovechar para ser como ese niño y demostrar esa felicidad y empezar a hablar, a compartir de por qué te sientes así o empezar a orar a Dios y agradecer porque te permite disfrutar algún momento, ¿no? Entonces, la capacidad de asombro o la experiencia de maravillarse va a suceder de muchas formas. Puede ser, aquí en Durango tenemos unas puestas de sol increíbles, ¿sí? Si estamos viendo que estamos como tristes, insatisfechos, pues vamos a hacer el plan de salir de nuestra casa al momento en que va a ocultarse el sol, o asomarnos por la ventana y apreciar el cielo, los colores, nos hace recordar quién está detrás de eso, quién es el creador, nos hace recordar que el día se ha acabado, pero hemos sido bendecidos. Nos hace conectar con la naturaleza y sentir el amor de Dios de muchas formas, ¿no? Esa es algo cotidiano que nosotros podemos aprovechar para demostrar asombro, ¿sí? Para asombrarnos.
También puede ser que tengamos la oportunidad de ir a la naturaleza, a ver las montañas, una vista desde lo alto de la montaña y lo mismo, ¿no? O puede ser que escuches una melodía, música clásica tan bonita que hay que puede conectarte con Dios, con el sentido de tu vida a través de Dios, o ponte a escuchar una alabanza y ponte asómbrate, asómbrate de la melodía, de la música, de los instrumentos, cómo suenan. Tienes la oportunidad de convivir con un bebé, con un recién nacido, obsérvalo, mira sus ojos, ¿sí? O los niños, mira sus ojos, mira su inocencia, asómbrate de lo que es la infancia, ¿sí? O puedes llegar a leer, buscar alguna lectura, algún poema que puedas inspirarte, o puede ser que estés en un concierto y te sientas asombrado, o en un evento deportivo, o escuchando la risa de alguien o de tu hijo, o viendo tus mascotas, o paseando, o sea, que encuentres momentos que normalmente si tú vives en una vida muy ajetreada, persiguiendo ahora sí que una meta y estresado, que te detengas y que vuelvas a asombrarte de las cosas cotidianas, porque eso va a traer un cambio en tu mente, ¿sí? Y a pesar bueno, de que vemos, bueno, que el asombro de la naturaleza, de los niños, o sea, de las cosas cotidianas, hay algo para nosotros que nos puede manifestar, que nos puede hacer manifestar ese asombro de muchas formas, ¿sí? Sobre todo cuando vienen momentos dolorosos, cuando vienen momentos oscuros en la vida, cuando vienen pruebas, ¿sí? O cuando todo está bien también podemos asombrarnos de algo mucho más valioso, que es el amor de Dios, ¿sí? Y ahorita vimos cosas que nosotros podemos hacer, lugares que visitar, escuchar melodías, escuchar canciones, leer para asombrarnos, pero algo, yo creo que es lo más importante, algo que nunca falla al momento de buscar recuperar la capacidad de asombrarnos es el amor de Dios. Eso es lo más valioso, ¿sí? Y esta es ahora sí que la parte más importante de este tema, ¿no? El que nosotros recuperemos esa felicidad a través del asombro del amor de Dios, ¿sí? ¿Y de qué podemos asombrarnos? Hay tanto para asombrarnos de Dios y saben que esto también el hecho del enfriamiento espiritual, la insatisfacción, todas estas cosas y cargas que nos ponemos puede venir de familiarizarnos con Dios y familiarizarnos en un sentido, ahorita que platicaba, ¿no? Que es como estar ya cegados, como ya no de vivir ese primer amor, sino de ya darlo por sentado, sino ya no tener ánimos o pedirle en oración que nos ayude, sino que vivir solamente por encima, ¿no? Y no experimentar lo que es el amor de Dios de una forma distinta, ¿no? Genuina, sino que quizás ya estamos más familiarizados y hemos perdido esa chispa espiritual, ¿no? Entonces, para volverlo a hacer, pues hay que asombrarnos de lo que ha hecho Dios por nosotros. Y algo de lo que más podemos asombrarnos es el plan de redención, ¿sí? Que el plan de redención es ese plan que hizo Dios para salvarnos, para salvar a quien, a nosotros, aun cuando nosotros no habíamos nacido, Dios ya tenía un plan. Dice aquí que ni siquiera existía el pecado, ¿sí? Dios no ordenó que el pecado existiese, pero Él dijo, si llega a existir, yo voy a hacer algo para salvar a mis hijos, a mi creación, ¿sí? No había pasado eso cuando Él ya tenía ese plan. ¿Y por qué era? Por un amor muy grande por el mundo, un amor grande
que hizo que Dios comprometiera a su Hijo en ese plan de redención, o sea, para venir a salvar al mundo. ¿Y eso no nos asombra? Yo creo que eso es un tema y un estudio que siempre nos va a asombrar, ¿sí? Que siempre nos va a recordar que vale la pena el vivir y el estar felices por esto, ¿sí? Por esto tan grande que Dios hizo por nosotros. Y este plan de redención, pues Dios lo hizo, les digo que desde antes que Adán pecara, él ya tenía eso disponible. Y tan pronto como Adán pecó, él no sabía que iba a pecar, ¿verdad? Pero él ya tenía esa salida, un plan. Entonces, tan pronto como Adán pecó, el Hijo de Dios se presentó a sí mismo como la garantía de la raza humana. O sea, el Hijo de Dios dio todo por esas personas, nosotros, que no lo merecíamos. ¿Eso no les asombra? ¿O nos asombra cómo, sin saber que Adán iba a pecar, Dios ya tenía un plan por si pasaba algo? ¿No nos asombra eso? Bueno, pues gracias al amor de Dios, Él pudo ejecutar ese plan de emergencia que tenía y Jesús luego ejecutó ese plan. Dijo, ok, ese es el plan, vamos, por amor. Sí, por amor vino a morir por nosotros, se entregó en la cruz para salvarnos. Y dice aquí, qué amor, qué asombrosa condescendencia. El Rey de Gloria propone humillarse a sí mismo para ponerse al nivel de la humanidad caída. El mismo Rey, el Rey de Gloria, vino a morir por nosotros. Entonces, hay muchísimo de qué asombrarnos del amor de Dios. Podemos buscar cada vez que nosotros tengamos ese deseo de conocer a Dios, de su carácter, aunque ya hayas leído un capítulo de la Biblia y lo vuelvas a hacer, vas a encontrar motivos por los cuales asombrarte. Y esa es una de las herramientas más valiosas que nosotros podemos tener para nuestra vida, el ir a la palabra de Dios para buscar a ese Dios asombroso, ¿no? Y algo que nos puede asombrar todavía más es que no necesitamos cargar con culpas, porque si nosotros estamos de infelices, insatisfechos, es porque nos ponemos cosas que no son, que nosotros no vamos a poder cumplir, ¿sí? O de repente queremos ser tan perfeccionistas en las cosas buenas, ¿no? Es que yo quiero ser una buena hija de Dios, es que yo nunca le voy a fallar, es que yo tengo que hacer lo mejor para ganarme su amor, para ganarme esa salvación, ¿no? Y empezamos a hacer cosas y de repente nos equivocamos, se nos hizo difícil y entonces vamos cargando con culpa porque no podemos ser los mejores hijos de Dios, porque no podemos ser los mejores padres, porque no podemos ser las mejores parejas, porque no podemos ser los mejores en X y X cosa y entonces nos llenamos de aflicciones, de angustia, de ansiedad, ¿no? Cuando, cuando impresionantemente Dios nos ha hablado a través de su palabra y nos dice, ¿sabes qué? Es que así no es la cosa. Es que tú no puedes cargar con todo eso, porque simplemente no lo puedes hacer, no estás capacitado. Por eso yo vine para ayudarte, para cargar con eso que estás cargando, como vimos ahorita, ¿no? Yo quiero que me entregues tus cargas, quiero que descanses, quiero que sepas que no vas a lograr ser perfecto por tus propias fuerzas hasta que me dejes eh, obrar en tu vida, ¿sí? Y aquí vemos cómo cuando nosotros de verdad recibimos a Jesús y lo consideramos como nuestro Salvador personal, no es necesario nada más, ¿sí? Sino que recibir su justicia, lo que Él vino a hacer por nosotros. Y esto me recuerda un versículo que nos puede asombrar también, que se encuentra en Apocalipsis, nos habla acerca de las bodas del Cordero. Cuando estemos en el cielo, ¿no? Cuando ya todos estemos en el cielo y se celebre esta boda,
donde la esposa, o sea, la iglesia, o sea, aquellos que fueron seguidores de Jesús, que aceptaron a Jesús, van a reunirse y van a celebrar, ¿sí? Y en ese momento, dice Apocalipsis 19, 7 y 8, que dice, gocémonos y alegrémonos, démosle gloria porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, ¿sí? Limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Para nosotros habrá un banquete, habrá un vestuario especial, un código de vestimenta que es muy especial, ¿no? Y que nos asombra. Vamos a ser vestidos de lino fino, limpio, resplandeciente. Y ese lino fino dice que representa las acciones justas de los santos. Y ahorita dijimos, bueno, pero ¿cómo que las acciones justas de los santos? Si nosotros, pues sabemos que pues, no podemos, o sea, es muy complicado para nosotros lograrlo, pues es que estas acciones justas o ese lino fino no es lo que nosotros logramos con nuestras propias obras o nuestras, no son nuestras obras ni nuestras propias fuerzas, ¿no? Sino que es la justicia de Cristo, o sea, lo que Él vino a hacer cuando nosotros aceptamos su amor, su salvación, cuando nosotros lo buscamos a Él, Él nos va a vestir con esa justicia, o sea, esa vestimenta nos va a hacer justos ante Dios. ¿Por qué? Porque seguimos y recibimos a Jesús como un Salvador personal. Entonces, esto no nos quita un peso de encima, esto no nos hace admirarlo, no nos asombra todo esto que va a suceder y lo que nos está ofreciendo es dejarle nuestras cargas a Él, ¿no? Y que Él las cargue, porque nosotros no podemos. Nosotros no podemos proveernos por nuestra propia cuenta una ropa de ese nivel, ¿sí? Un ropaje de justicia, porque como dijo Isaías en Isaías 64:6, nuestras justicias, nuestras obras son como qué, o sea, lo mejor que yo pueda hacer para Dios es como un trapo sucio, es como un trapo de inmundicia, huele feo, no es algo agradable, ¿sí? O sea, no hay nada en mí que yo pueda hacer, no hay nada en nosotros con qué cubrir el alma para que no se vea desnuda. Entonces, lo único que tenemos que hacer es recibir la ropa de justicia del cielo, en la ropa que Dios, Jesús, nos puede dar. Entonces, eso es algo asombroso del amor de Dios y es algo que nos da vida, es algo que nos da felicidad, es algo que nos da gozo, es algo mucho más importante que las cosas exteriores. Es algo que apreciamos y que va a perdurar por la eternidad. Y nos espera una herencia, ¿sí? Eso es otra cosa que nos debe asombrar. No sé ustedes, pero yo creo que no recibí herencia de mi padre y de mi mamá no sé si voy a recibir una herencia. Yo creo que no voy a tener herencias. Y bueno, para muchas personas esto les puede angustiar y se pueden pelear entre hermanos por una herencia. ¿Y por qué? Porque quieren una seguridad, porque quieren dinero, porque quieren poder y muchas cosas, ¿no? Pero nosotros sabemos que lo que lleguemos a lograr en esta tierra, pues no va a ser suficiente. En esta vida terrenal, pues se va a destruir todo y va a pasar, ¿no? Pero nos espera una herencia, o sea, todos nosotros tenemos prometida una herencia y eso es asombroso. ¿Una herencia en dónde? En el cielo. ¿Y dónde es el cielo? Pues es en lo eterno, ¿no? Es aquel lugar en el que nosotros vamos a llegar y va a perdurar para siempre. Entonces, si tengo una herencia, la voy a disfrutar en el cielo como
como ese regalo, ¿no? Que tenemos, esa promesa. En Primera de Pedro vemos acerca de esta herencia. Dice, bendito sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, que por su gran misericordia nos ha hecho nacer de nuevo mediante la resurrección de Jesús de entre los muertos, para que tengamos una esperanza como una esperanza viva y recibamos una herencia que no se puede destruir, no se puede contaminar, no se puede marchitar. O sea, tal herencia está reservada en el cielo. ¿Para quién? Dice ahí que para ustedes, o sea, para nosotros tenemos reservada una herencia en el cielo, a quienes el poder de Dios protege mediante la fe, hasta que llegue la salvación que se ha de revelar en los últimos tiempos. ¿Nos asombramos acerca de esto? Yo sí me asombro. Me asombro de un Dios que me ama, aunque no lo merezco. Me asombro de un Dios que por misericordia, por gracia, tiene algo para mí, algo especial que no voy a tener en esta tierra. Es algo que va a perdurar por siempre. Me asombro de la gracia de Dios. Me asombro de ese amor tan grande, de esos detalles que va a tener hacia con nosotros en ese momento, en la cena del Cordero, de esos vestidos que vamos a portar. Me asombro de ese plan de redención. Me asombro de su carácter. Entonces, cuando nosotros sintamos como, ay, es que me siento muy insatisfecho, es que no he logrado lo que necesito, pues es porque esas cosas no tienen importancia, ¿sí? Y pues la finalidad de esta reflexión es que nosotros vivamos asombrados de lo que sí es importante, que dejemos de basar nuestra felicidad en otras cosas, que alimentemos nuestro interior con el amor de Dios, que nos permitamos sorprendernos de las cosas cotidianas y que continuamente nos propongamos sorprendernos o asombrarnos del amor de Dios, ¿sí? El amor de Dios que significa vivir. Y cuando nosotros nos asombramos del amor de Dios, le damos significado a nuestra vida y sabemos que hay una historia mucho más grande que mi propia historia. Dejo de ver lo mío. Si mi historia personal es diminuta en comparación con la gran historia de Dios y con lo que tiene para nosotros. Significa que hay un reino mucho más grandioso que mi propio reino, que mi pequeño reino y las cosas que yo me pongo de objetivo y lo que quiero lograr y lo que me falta. Ese es mi pequeño reino. ¿Sí? Ese es mi pequeño reino en donde no soy feliz quizás, porque tengo que ver más allá, tengo que ver que hay un reino mucho más grandioso y un plan mucho más grande y mejor que cualquier plan que yo tenga. Entonces, cuando pasa esto, pues esto es suficiente para ser feliz, ¿no? El ver que el amor de Dios es suficiente y como decía el versículo inicial, el meditar en la palabra de Dios, el asombrarnos de quién es Él, el proponernos leer más de Él, orar, pues nos va a revelar cada vez más verdades y el carácter de Dios que va a ser para nosotros de asombro y para poder fortalecernos en esta vida, para que internamente seamos felices y nos concentremos en esa felicidad que solamente Dios puede dar. Así que pues con esto termino y deseo que para todos nosotros vuelva esa capacidad de asombrarnos y que no dejemos de contemplar a Jesús, que Él sea el protagonista de nuestra historia. Que Dios les bendiga.